Hola, estimados amigos, ¿cómo estás? Feliz día, espero que te esté yendo muy bien. Feliz tarde, feliz noche, donde quiera que te encuentres. Ojalá esté todo fantástico para ti y siga yéndote todo muy bien y tus planes se estén ejecutando. Esta producción de hoy, esta emisión que se hace del Compás Financiero, que te hace este servidor Ricardo Recheaga desde Alemania, en el día 8 de octubre del 2025 a las 10:30 de la mañana aproximadamente, a nombre de Plastful. Luchamos contra la contaminación del plástico. Tenemos conceptos móviles, máquinas que se montan en containers y van a donde el yacimiento de plástico se encuentre para producir pellets, y nosotros te compramos el 100% de esa producción, o para producir biodiesel para tus sistemas de calefacción, secado de granos, alimentar los motores estacionarios, plantas eléctricas y cualquier tipo de motor industrial que necesites mover con diésel. Recuerda, el plástico es prácticamente infinito, pero el combustible que puedes lograr a través de él no. Y también tenemos una planta de biodiesel ya de grandes dimensiones, es una planta estacionaria para procesar eh, biomasa, desechos orgánicos y producir de él biogás. Y próximamente nuevos patrocinantes como servicio de hosting, entre otras cosas. Todo muy interesante y diseñado para tu negocio, para tu proyecto. Bien, la emisión de hoy, que si bien es cierto, el Compás Financiero que se emite por Washington TV desde Virginia, en Estados Unidos, con origen en Alemania, eh, es un programa, un espacio de finanzas personales. Voy a mencionar un poco hoy el proyecto o lo que sucede con Venezuela, debido a que no solamente yo nací en Venezuela, sino que también pues hay en este momento activo un dispositivo por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Con la justificación de que lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Pretende pues proteger y defender su soberanía, como es lo lógico, ¿verdad? Entonces ha dispuesto de naves y una serie de buques de navíos en el Caribe, en aguas internacionales, pero muy cercano a costas venezolanas, ¿no? Entonces, pues, queremos indagar qué es lo que está sucediendo allí, ¿no? Pero bueno, hoy voy a referirme a un par de experiencias personales, ¿verdad? Eh, Cuando yo conversaba con un amigo que voy a llamar Juan para proteger su identidad, y cuando conversaba o estaba discutiendo en un foro que trata del tema Venezuela, cuando yo estaba diciendo y eh, experimentando, disertando por qué razón la, la- el proyecto de la señora Machado no es un proyecto digno de confianza, y tampoco lo es el señor González, que es el candidato presidencial que los venezolanos eligieron. Por una razón muy sencilla. La persona prometió juramentarse, hacer acto de presencia. Expresidentes colombianos, en una otra oportunidad, expresidentes colombianos le propusieron juramentarse en la frontera colombo-venezolana. Es un acto de carácter jurídico. Y el señor no aceptó, no se presentó. Por lo tanto, sumándole a esto el tercer componente, que es previo, su antecedente político, él es exfuncionario del gobierno del señor Chávez. Así es que esas tres cosas juntas, la inacción y el origen del chavismo, junto con la mención de que la señora Machado fue la primera persona, para mí,
que habló de capitalismo social en una sesión del Congreso cuando yo era diputada, reclamándole al señor Chávez, diciéndole en su cara prácticamente que era un ladrón, lo cual es cierto, este, habló de capitalismo social. Posteriormente lo explicó en qué consistía el capitalismo social y luego lo enterró. Enterró porque era la confesión de que ella también es una socialista, igual que Chávez, igual que toda la oposición venezolana. Y esos son movimientos que están destinados al fracaso. No porque sean socialistas necesariamente. El socialismo es una organización, un sistema socioeconómico que busca o dice buscar el desarrollo y el crecimiento de los países en los cuales se instala. ¿Ok? Y luego yo voy a explicar un poquito esto más adelante, ¿no? En esta misma misión. En la práctica, ¿de qué se trata esto? Porque lo estamos tratando basados en unos resultados básicamente experienciales. Pero en realidad, pues, la interpretación que se está haciendo al respecto no es conveniente. No nos ayuda, quiero decir, a resolver. Bien, yo porque le decía a Juan que no tiene, le decía a Juan, mira, y él ocasionó que él se molestara. Y entonces yo le decía, Juan, tú no tienes un país al que regresar, yo no tengo un país al que volver, o países, mejor dicho, ¿no? Yo me estaba refiriendo específicamente en mi caso a Venezuela. Eh, no tengo pensado volver, ¿por qué? Porque no hay a dónde volver. Volver es cuando existe lo que tú dejaste, está allí, permanece allí y tú puedes regresar a por ello, ¿no? O hay un pueblo que mantiene pues su vocación económica, social, permanecen la mayoría de las personas que tú dejaste allí y tú dices, bueno, voy a regresar porque voy a ir a mi antigua casa, a mi antiguo hogar, donde están mis amigos, donde está mi familia, mis padres, mis abuelos, mis hermanos, donde está la vida, pues una vida que yo dejé y en pos de construir otra y bueno, voy a regresar bien para volver definitivamente o bien para saludarlos y reconectarme con ellos, ¿no? Volverme a abrazar con mis seres amados, mis personas queridas. Y yo le decía a Juan con doble intención, que no tienes un país al cual volver, porque me refería al componente humano y al componente legal. Porque cuando nosotros hablamos de país, estamos hablando de una figura legal, de una institución, de un dispositivo legal, un constructo humano. No así nación. Nación es otra cosa. La nación es lo que origina el país. O debiera originar al país. No siempre se cumple eso. Pero digamos generalmente sucede así. Y la otra experiencia que tuve, estaba en un foro justamente criticando pues a la señora Machado y diciendo lo que decía el señor Urrutia y me expulsan del foro. Bueno, no me expulsan, me dejan ahí, pero entonces cambiaron al foro durante un mes y medio. Al foro solamente los administradores podían enviar comentarios, ¿no? Entonces yo no lo había hecho, a mí me da curiosidad por saber quiénes lo administran y algunas personas que están allí. Y descubro para mí asombro que la persona que crea el grupo y funda el foro y lo administra básicamente es una persona que desarrolla contenido y dice que es una experta en history. eh, bueno, básicamente contenidos publicitarios, pues. Y yo me quedo, bueno. Entonces la señora me dice que está prohibido hablar mal de la señora Machado. Y este es un foro que apoya a Machado. Yo no sabía eso, en el foro no estaba eso. Este, y pues yo de verdad que quedé patitiesa, ¿no? Porque si se supone que somos demócratas, nosotros tenemos que respetar el criterio de todos aquellos que expresan, que se comunican, ¿verdad? Y entonces bloquear a la persona y es prácticamente taparle la boca o cancelarlo, es decir, hacerle la X, ¿no? De vivir a la persona en lo que ella dice.
Entonces yo de verdad que me tomé un tiempo en asimilar, en analizar estas dos experiencias, porque primero, durante el momento de reflexión, pues no puedes hablar porque estás ocupado reflexionando. Y segundo, porque en ese transcurso, entre el momento, ¿verdad? Entre que tú recibes, tienes la experiencia y la estás dirigiendo para aprender de ella, porque si no, en mi opinión, es un simple fracaso, pues yo investigo y voy reflexionando, ¿no? Porque también si yo veo que lo que vaya a decir no contribuye a mejorar el silencio, entonces mejor no decir nada. Pero bueno, después de haber reflexionado un poco al respecto y de haber digerido y saboreado estas par de experiencias, he decidido que esta misión, que es la segunda parte de la semana pasada, en realidad, hablar al respecto y compartir con ustedes un poquito esto. Y explico. Mira, un país es un territorio delimitado dentro del cual se inscribe una población relativamente estable o bastante estable que comparten un cuerpo legal, una divisa de libre y obligatoria circulación, es decir, una moneda pues, de libre y obligatoria circulación, un cuerpo legal, unas instituciones que administran el poder que los ciudadanos le delegan, lo que se conoce como soberanía. El ciudadano, en los regímenes democráticos, el ciudadano delega su soberanía, es decir, la capacidad de administrar, organizar, gestionar la seguridad personal, la seguridad de Estado o la seguridad fronteriza de las instituciones e instalaciones, la salud, la educación y todo lo que tiene que ver con actividades económicas en un grupo de personas que se constituyen en autoridades a las cuales todos los demás van a respetar y obedecer y van a ejercer también las relaciones internacionales con otros estados. Entonces, se crea pues el acuerdo de que, bueno, somos el país A, vamos a mantenernos dentro del territorio específico con estas determinadas coordenadas que colindan con estos otros u este otro país. Nos organizamos de esta forma, nos llamamos A, nuestra moneda será peso, por decir un sustantivo bastante común. Nos organizamos de esta forma, estas son nuestras leyes, es decir, nuestra constitución o nuestra ley fundamental, de la cual derivan todas las demás. Código civil, código de comercio, código mercantil, regulaciones de las profesiones, regulaciones de las actividades socioeconómicas, se define cuáles son las actividades básicas y cuáles son las actividades empresariales y comerciales, entre otras. Y estas son, y se diseñan los programas de educación y de estudio, los deberes de los padres, bueno, en fin, todo el marco legal, para no ser tedioso el tema. Y, y nos vamos a relacionar con los otros países de esta manera. ¿Cuáles son los cargos a los cuales son conocidos las personas que están delegadas a la representación nuestra para hablar con ellos y para enviarles mensajes y que ellos pues se comuniquen con nosotros? Y los canales de comunicación son tales y tales. Y nos conectamos con el sistema de energía, con el sistema de comunicaciones de esta determinada forma. Este es nuestro paso de entrada y estos son nuestros caminos. Básicamente esto es un país desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal. Ahora, desde el punto de vista psicológico y humano, es un territorio en el que se construye y permanece nexos familiares, nexos que son pues eh, consanguíneos y políticos, afectivos, filiatorios, comerciales, culturales, espirituales, estables en el largo plazo, que nos permiten definir una identidad, una pertenencia, un modo de hacer y un modo de estar y un modo de vivir. ¿Okay? Entonces ya sabemos que es un país de las dos dimensiones, la dimensión jurídica y la dimensión humana. ¿Okay? Que en mi opinión la dimensión humana es la más importante porque es sobre la que se funda la dimensión jurídica. Bien,
A eso me refería yo cuando yo le decía a Juan, oye Juan, no tenemos, tú no tienes, yo no tengo un país al cual volver. ¿Por qué? Porque después que el señor Chávez gana la presidencia, se crea un parteaguas en la historia venezolana. Porque si bien es cierto, Venezuela era un país democrático, la gente cree que Venezuela era un país capitalista y Venezuela nunca, después de la dictadura, después de Juan Vicente Gómez, que se instaura una democracia y después viene la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, nunca fue un país capitalista. La gente lo piensa, pero no lo fue y me remito a una prueba. La constitución del 61, que es la constitución que rige el país desde la caída de Pérez Jiménez, cuando él se va del poder y se va del país, ¿verdad? Este, causado por el mismo partido político, básicamente, que fue el que lo monta, que son los adecos, porque los adecos atentan contra la democracia previamente y facilitan que se monte el señor Pérez Jiménez. Bueno, el señor no, el militar, el coronel Pérez Jiménez, general Pérez Jiménez, no, un militar. Este, eh, Tampoco era un país de vocación económica capitalista, era socialista. ¿Por qué? Porque la economía era centralizada, dirigida por el gobierno, diseñada por el gobierno, tutoreada por el gobierno. Y posteriormente, cuando se funda la democracia, ¿verdad? Y se crea la constitución, se promulga la constitución de 1961 por el Congreso, disculpe, por la Junta Patriótica. Las libertades económicas, es decir, libertad de asociación para ejercer el comercio y cualquier actividad económica, libertad de expresión, la propiedad privada, estaban suspendidas. Usted no podía dedicarse libremente a la actividad comercial que usted quisiera sin pedir permiso, sin pedir una licencia, sin notificar. Y eso, desde el punto de vista capitalista, no es capitalismo. Como no es una monarquía, porque no había un rey, ni tampoco era una democracia parlamentaria, porque no era así, era una democracia presidencialista con un Congreso, ¿verdad? Que le servía de contrapeso a la presidencia a través de unos dispositivos que más o menos contrarrestaban el poder del presidente, pero que el presidente seguía concentrando muchísimo poder según esa constitución, ¿verdad? Eso lo convierte en un sistema socialista, porque el Estado es el propietario de todos los bienes y de todos los recursos en el suelo y en el subsuelo. ¿Mm? Aunque reconociera propiedad de la tierra por pisatarios, es decir, por personas que habitaban en ella durante muchos años. Sucedía que si usted era propietario de una hacienda y su familia tenía 4 o 5 generaciones ejerciendo la propiedad de esa hacienda y explotándola, y de pronto un día se descubre un pozo de petróleo, un pozo de gas en su hacienda, el Estado venía y te pagaba una cantidad y te decía, adiós, vete de aquí. Y tú te quedabas sin tu tierra o sin el pedazo de tierra que él consideraba conveniente para la explotación y el aseguramiento de la explotación de gas o de petróleo o de la mina de oro. Y usted se tenía que ir, no, sin más, sin chistar. Entonces, pues, es una fantasía pretender y decir vamos a regresar. Como también es una fantasía pretender y decir vamos a rescatar, como pretender decir vamos a reconstruir. Porque rescatar deja que algo que está perdido o ha sufrido un siniestro y usted lo puede recuperar, reacondicionar para que vuelva a funcionar o vuelva a operar. Recuperar o reconstruir significa algo que fue destruido y es susceptible y es posible volverlo a construir y restaurar su funcionamiento y su operatividad tenida como normal en el estado anterior.
Y eso tampoco es posible. ¿Por qué? Porque Venezuela, su infraestructura ha sido destruida, la población ha sido diezmada, obligada a salir. Hemos salido entre 8 y 9 millones y medio de personas, según los censos, entre los cuales me incluyo yo, y se incluye mi familia. Y un montón de amigos que yo tengo. De hecho, mucho antes de que yo me fuera, este, todos mis amigos, todas las personas que, bueno, todas no, pero 98% de las personas que estuvieron conmigo se fueron. Los, después que yo me fui, quedaron algunos que terminaron yéndose también. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tú modificas, perdón, un gobierno o un grupo de personas modifican al país, es decir, a la ficción, al dispositivo legal, lo modifica de tal manera de que distorsiona o cambia la vocación del país y afecta los nexos, los vínculos, la forma de estar, la forma de hacer, la forma de vivir, y se convierte aquello no en algo para mejor, sino que se convierte en algo difícil de tolerar, imposible de digerir, de adaptarse a ello, no solo por la velocidad del cambio, sino por la magnitud, la fuerza del cambio, la gente empieza a irse. Y cuando yo hablaba del país es humano, psicológico, hablaba, oye, de los nexos que nos unen a todos, hablo, oye, de la persona, del vecino al que tú saludas, de la persona a la que tú llamas para que te preste servicio, de la persona que te vende el pan, de la persona que te vende las verduras, que cultiva la tierra para tú poder proveer tu mesa de alimentos, el maestro de tus hijos, el chofer del taxi que tú llamas de confianza, el mecánico que te repara el auto, el electricista que repara o atiende tus instalaciones, el técnico de refrigeración que atiende tu aire acondicionado, tu heladera, tu refrigeradora. Es decir, es un circuito de relaciones, es un yo soy, pero también es un nosotros somos, ¿no? Es un círculo de relaciones. Y si bien algunas veces esas relaciones son mercantiles, también tienen un componente y con los años se van construyendo un componente de carácter emocional, o debiera de ser así. Se construye lealtad en función de los años. Y cuando todo eso empieza a desaparecer, y se compromete en particular, en mi caso personal, al cual yo he hecho referencia en algunos casos, el futuro de tus hijos, la educación de tus hijos, el desarrollo de tus hijos, tú empiezas a preguntarte, ¿qué demonios hago yo aquí? ¿Estar aquí para qué? Y empiezas a cuestionar la conveniencia y la seguridad de tu vida y de la de tus hijos y la conveniencia de permanecer en ese territorio, en ese sitio en el que estás y conservar aquello que tú tienes ahí. Y a plantearte la posibilidad de hacerlo en otro lado. Y cuando la cosa se hace intolerable, usted decide irse. Y la decisión fue buena, la decisión valió la pena. Con todas las penas que uno pasó, con todo lo difícil que eso fue, ha valido la pena. Yo como padre, en estos momentos puedo decir, sí ha valido la pena. No lo puedo decir como hijo, porque no he podido cumplir como a mí me hubiera gustado, como yo quería, como yo quiero, esa parte de mi deber como hijo, porque lo impide la circunstancia. Y yo lo voy a explicar claramente, porque mucha gente no lo desconoce, lo obvia, lo calla o lo da por de poco valor, pero tiene mucho valor. En Venezuela, un venezolano no puede abrir una cuenta de banco en el exterior con su pasaporte. No puede. Ni puede abrir una cuenta desde Venezuela en otras instituciones bancarias. No puede. Y tú no le puedes enviar directamente a tu familiar las divisas que tú quieres. Es decir, yo no le puedo enviar a mi mamá 100, 100, 200, 300 mil euros o 300 o $1000. No puedo. Porque viene el gobierno y dice, dame acá ese dinero, yo te lo convierto en unos bolívares que se devalúan en minutos.
Venezuela tiene una inflación de 1000% y ha sufrido lo que ellos llaman una reconversión monetaria, que yo fui uno de los que tantos, pues yo siempre me moví en el ámbito económico, de marketing y financiero, reconversión monetaria que no era tal, sino era una simple eliminación de cero de la moneda para encubrir una devaluación monstruosa de la moneda. Y se le han eliminado 12 ceros a la moneda. Es decir, lo que hoy sería un billón, un 1 seguido de 12 ceros, o un 1 multiplicado por 10 elevado a la 12 potencia, es un bolívar, es un billete impreso, es un papel, que no vale ni siquiera el papel del baño. Y lo que costaba antes, se compraba, perdón, con, con, con cuatro, la devaluación que yo experimenté un día que estaba desayunando en el comedor de la universidad. No, no estaba desayunando, estaba comiendo. Era un momento pues libre, pero era entre el desayuno y el almuerzo. Pasó de 4.30 a 7.80. Y a mí por lo menos, el mundo se me vino encima. ¿Por qué? Porque todo pasaba a costar prácticamente el doble. Mi poder adquisitivo como estudiante se fue a la mitad inmediatamente a partir de ese momento. Eso se conoció en Venezuela como el Viernes Negro. Y yo estaba saliendo recientemente de una conferencia en unos días por uno de los mejores, en mi opinión, presidentes del Banco Central, mejores, refiriéndome a que era una de las pocas personas honestas que decía las cosas por su nombre en Venezuela, Leopoldo Díaz Uruzual, que llamaban cariñosamente el Búfalo por su apariencia, ¿no? Y explicó que era inevitable la devaluación, era insostenible, y explicó por qué. Yo estudiaba ya economía. Pero le voy a decir algo, yo sabía que la devaluación en cualquier momento iba a suceder, desde que era un muchacho que estudiaba en el bachillerato. Porque yo estudié, una de las materias que estudiaba yo abarcaba no solamente geografía económica, contabilidad, dentro de nuestros cursos de religión, también abarcaba eh, aspectos filosóficos y económicos. Y discutíamos de dónde y cómo se mantiene el valor del bolívar en 4.30 en aquella época. Y la conclusión era que era un valor subsidiado por el Estado, es decir, un valor artificial, sostenido por las exportaciones petroleras del país, pero no por la capacidad y la fuerza productiva del país. Y ojo, estoy hablando de un país que en ese momento era un país que producía energía eléctrica, hierro, acero, aluminio, oro, por supuesto, diamantes, pero también producía su propio maíz, su propia yuca, su propio arroz, exportaba cacao, exportaba cuero. Desde el punto de vista de lo que es el Producto Interno Bruto y valor de exportaciones relativas con frente al petróleo, pues no pasaban del 10%, es verdad, pero existía. Esa actividad económica existía. El sector servicios, específicamente el sector financiero y de salud, donde mi padre operaba, que era odontólogo cirujano, era un sector muy importante y potente en la economía doméstica. Pero no era suficiente para sostener y mantener el dólar en ese valor. Y se tenía que devaluar. Ahora, la pregunta era cuándo y quién era capaz, quién tenía, y disculpen la expresión, las pelotas de hacer eso, porque eso era políticamente costoso, representaba la muerte política de quienes hicieran eso. Pero los políticos, como siempre, son expertos en dos cosas. Número uno, en indisciplina fiscal, es decir, gastar más allá de lo que le ingresan las arcas públicas. Y dos, en no hacer lo que hay que hacer, con la herramienta de la mentira. Nos engañan, todos los políticos nos engañan.
Y eso es lo que nos ha traído el mundo a esta situación en la que nosotros vivimos ahora, que es simplemente caótica. Caos total, lamentablemente, pero esperanzador al mismo tiempo. Bien, yo pues me había resistido a opinar sobre política como lo voy a hacer en esta emisión, porque bueno, es que eh, digamos que es un tema que estorba, pero reflexionando un poco al respecto, pues digo, bueno, es el contexto en el que operamos, en el contexto en el que nosotros movemos nuestras finanzas personales. Por lo tanto, bueno, vamos a hablar un poco al respecto. Para, en mi opinión, poner, desde mi punto de vista, poner en orden o ofrecer un punto de vista, un concepto de las cosas, ¿no? Y compartirlo con ustedes, ¿no? Pues, entonces, les decía que nosotros estamos viviendo una decadencia general de una idea, de una ficción, que están puestas sobre bases que están debilitadas por falta, uno, de visión y otro, por falta de orientaciones éticas eh, eh, fuertes, firmes. Más bien se ha adoptado una ética acomodaticia y basada en el mundo sensorial, ¿no? En el cómo me siento y en el cómo me percibo. Pues estas cuestiones tienen orígenes religiosos, tienen orígenes de abandono de la filosofía, en mi opinión también, y son excluyentes entre sí muchas veces. Porque por un lado tenemos conceptos mercantilistas, por otro lado tenemos conceptos financieros y por otro lado tenemos conceptos desarrollistas, que tienen, en mi opinión, como único conectores transversales dos aspectos o dos herramientas. La herramienta tecnológica como, valga decir y disculpen, una herramienta de gestión y de productividad o de obtención de productividad y de control. Y la obtención de resultados o de utilidades y acumulación de capital. Que según se milite en qué proyecto en el mercantilista, o desarrollista o industrial o financiero, las busca con propósitos distintos y con justificaciones pseudo religiosas que en realidad lo que buscan es satisfacer apetitos humanos básicos, que en mi opinión se pueden resumir en mitigación de dolores personales, y es lo que justifica pues que mucha gente se una o se asocie, ¿verdad? En base a grupos de interés. Entiendo y de acuerdo a la experiencia, y así lo sostienen las ciencias sociales y de la conducta, que las personas nos asociamos en función de intereses, básicamente. Sin embargo, pues, los intereses o las fuerzas que mueven nuestra conducta están desde la Escuela de Programación Neurolingüística, buscar el placer o evitar el dolor o mitigar el dolor, la más poderosa es la mitigación del dolor. Y a propósito de la escuela de la herramienta, la técnica de la programación neurolingüística en la cual yo me he entrenado, uno como coach y otro como publicista, ¿verdad? Se ha hecho un abuso de esto y se ha violado uno de los juramentos que hacemos cuando nosotros queremos ser coach, eh, y cuando queremos hacer publicidad, ya en términos profesionales, que evitamos manipular a las personas. Porque tú aprendes a, a- a saber y a usar qué motiva una decisión, qué motiva una conducta. Y sabemos que las personas no tomamos decisiones, no tomamos acción por razones racionales, sino es por razones emocionales. Y las emociones más fuertes siempre es evitar el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que los políticos actuales, y me voy a referir en este caso a uno de ellos, a Chávez, era un buen programador neurolingüístico, un experto. Él fue entrenado por inclusive la persona que me enseñó a mí en una etapa de mi vida de aprendizaje de coach,
le enseñó lo que él sabe, y lo aprendió Chávez, lo aprendió muy bien, y yo me separo de este coach porque era evidente que el señor Chávez tenía una serie de aspectos en su personalidad que lo hacía inmerecedor de entregarle una herramienta tan poderosa como la programación neurolingüística, y muy particularmente cuando se sabía que era un candidato a la presidencia de la República, y que una de las cosas que estaba haciendo él era apropiándose del prestigio de las Fuerzas Armadas que tenían en Venezuela como institución capaz y encargada de lograr resultados y de acometer grandes obras. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hizo Marcos Pérez Jiménez, que siendo militar y fue dictador en Venezuela, pues él consolidó proyectos de la democracia, cosa que pocas veces se dice y muy pocos historiadores lo dicen. Se apropió de los proyectos de la democracia y los llevó a culminación. Pero los lleva a culminación porque era autoritario. Y no podía hacerse de otra manera porque había un partido político importante, el cual el señor Chávez se roba, porque Chávez no logra lo que logra por sus propios méritos, sino que él logra a través de una serie de artimañas y estrategias hacerse con el aparataje electoral y propagandístico ADECO de Acción Democrática, que es un partido socialista de orígenes comunista, leninista, que fue fundado por Rómulo Betancourt, que fue comunista, ¿verdad? Y eso pocas veces también se dice o se denuncia, porque yo pienso que debería de ser denunciado. Él se roba pues todo ese aparato promocional y de activismo y de propaganda, incluyendo medios de comunicación, los trae a su, a su proyecto político, prometiendo de todo lo que siempre viven los socialistas, prometiéndole enchufarse al cajero automático del Estado, que en el caso venezolano es el dinero proveniente de las exportaciones petroleras que venían inicialmente cuando eh, eh, el señor el andino Gómez, ¿verdad? Era dictador. Esa sí era una dictadura de verdad, ¿verdad? ¿No? Donde metían a la gente en mazmorras, le ponían grilletes en los tobillos y los encerraban en la rotonda y hasta morir allí. Marcos Pérez Jiménez ejerció el poder de forma autoritaria, también tenía, mataba gente, desaparecían personas, daban ley de fuga igual. Ley de fuga significa que las personas la bajaban de un medio de transporte, las ponían en un terreno desconocido para ella y le decían corre. Y los que estaban atrás, los que se quedaban en el medio de transporte, eran hombres armados que le disparaban a las personas por la espalda y las mataban. Eso es lo que llamaban ley de fuga. Y si las personas sobrevivían a la ráfaga, pues nada, los dejaban vivir. Eso era, y así era Venezuela, yo. No era otra cosa. La pregunta es aquí, ¿pretendemos regresar a eso? ¿Pretendemos rescatar eso? Pues yo le voy a decir algo, señor. Mi papá luchó contra eso. Mi papá estuvo preso por eso cuando era joven 2 veces. Y uno de mis tíos, que en paz descanse, que fue gran amigo de mi papá, el coronel Lizarraga, a quien yo también quise muchísimo y lamenté su muerte, de la cual no pasaba mucho tiempo, por cierto, lo sacó las 2 veces, arriesgando su carrera militar. Y le dije a mi papá, no hay tercera vez. Hasta ese momento, palabras de mi propio padre, se me quitó la tontería y me dejé de pistolar y me dediqué a estudiar. Y se dedicó a estudiar y se graduó de odontólogo cirujano porque no, como tenía problemas de audición, no pudo graduarse de médico. Y dijo, bueno, como no puedo de médico, pero me gusta la salud, me voy como odontólogo. Y se graduó de odontólogo cirujano. Y ejerció durante 45 años esa profesión.
A esto sí vale la pena rescatarlo, la educación venezolana, la excelencia, no solamente la universidad, la excelencia en la educación básica y elemental. Yo tuve grandes maestros y excelentes docentes, sacerdotes y seglares, fantásticos. Me recuerdo los nombres de casi todas ellas, de casi todas mis maestras y de casi todos mis profesores también. Algunos ya han fallecido, lamentablemente, y otros todavía viven y están en Venezuela la mayoría, porque son muy mayores y no pueden salir o no tienen los medios. Porque la emigración no es un proyecto sencillo, no es un proyecto fácil. La emigración es una aventura, un viaje a lo desconocido, es un volver a nacer, con la diferencia, gran diferencia de que cuentas contigo y con lo que tú has logrado construir y con las personas que tú conoces, que si pueden ayudarte te van a ayudar, si no pueden ayudarte no te van a ayudar. Porque primero tienes que velar por tu familia y por tu propia vida. Eso es normal. No es ni bueno ni malo, eso es la vida. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué emigramos? Bueno, emigramos porque el señor Chávez se encargó de hacer invivible el país, se encargó de destruir lo que hizo posible que nuestras familias crecieran, lo que hizo posible que personas de origen humilde, como fueran la mayoría de los venezolanos, de origen campesino en su gran mayoría, vivían en pueblos perdidos en el interior, que vivían de la siembra y del conuco, que eran pequeñas siembras familiares de una superficie muy pequeña, ¿verdad? Fueran, después de haberse graduado, de haberse recibido en el bachillerato, fueran a la universidad, se hicieran con una profesión y pudieran emplearse. Muchos se empleaban en el Estado porque era el gran promotor de la actividad, bien como ingenieros, bien como médicos, bien como odontólogos o, o bien como docentes, porque una de las cosas que hizo la democracia venezolana también fue desarrollar un gran magisterio, una gran institución educativa en sus tres niveles, en el elemental, en el medio y en el superior. Y desarrolló grandes profesores, universitarios también. Yo tuve buenos y excelentes profesores universitarios y que todavía también viven. Muchos de ellos también están. Y conocí y supe de varios profesores. Yo no estudié, si yo estudié en una universidad, la Católica Andrés Bello, también, después de haber salido del Colegio Loyola Gumilla, instituciones jesuitas, a mucho orgullo lo digo. Yo soy católico y lo mantengo y lo mantendré, porque la cristiandad y específicamente el catolicismo es lo que permitió a la humanidad crecer, porque era la que defendía la libertad, era la que defendía el ejercicio libre albedrío y es la que defiende nosotros todos los seres humanos. Somos hijos del mismo Padre y somos todos iguales ante Dios. Otras religiones no tienen ese concepto, pero no lo dicen, lo callan. Y lamento muchísimo y lo siento por aquellos que se ofendan con esto que estoy diciendo, pero la verdad es la verdad y hay que decirla y hay que reconocerla y no se puede ocultar, no se debe ocultar. Y si usted decide seguir manteniendo su fe, bueno, ya sabe más o menos por dónde vienen los tiros. Ojo, no pretendo hacer de esto una cuestión religiosa, pero si me apuran lo hago, porque yo sí sé bien claro dónde estoy parado y sé por qué soy católico y sé por qué y cuál es la religión que yo abrazo, cuál es la religión que se abraza en mi hogar, en mi familia, porque yo como cabeza de familia, junto con mi esposa, decidimos cuál es nuestra religión, cuáles son nuestras creencias, cuáles son los principios que nos rigen, cuáles son los valores y el orden de los valores que nosotros defendemos y propendemos. Y dejamos fuera todo lo demás. Lo que no concuerda con los nuestros, simplemente fuera, es excluido. No nos relacionamos con esas maneras de vivir. Así de simple. Ni tampoco nos exponemos a contenidos exhibidos o producidos por esas otras organizaciones. Y si lo llegamos a ver es para analizar por dónde van, para ver por dónde van y lo vemos con tolerancia, pero no con aceptación, porque
No puede ser tolerado esto LGBTI, todo esto que va contra el principio de la vida, contra el principio del amor, contra el principio de la libertad. Primero es la vida, luego el amor y luego la libertad. Porque donde comienza mi libertad, mi libertad comienza donde termina la del vecino y la libertad del vecino comienza donde termina la mía. Por lo tanto, no tenemos que tolerarnos. Si bien yo no comulgo con las creencias de todo el mundo, pues tampoco tengo yo por qué tratar de imponerle la mía a ellos. Mi ejemplo es el que puede servir de faro, de decirle a las personas, oye, ¿vale la pena las creencias de este señor? ¿Vale la pena la forma de vivir de este señor? O simplemente no, como yo digo que no vale la pena la de otro, que no, con la cual no estoy de acuerdo, pues. Y como buen católico, tolero y tomo algunas cosas que sirven o que me parece bien de otras confesiones y de otras filosofías trascendentales como el budismo, por ejemplo. A mí me parece que tiene cosas muy interesantes, como también hay cosas muy interesantes en el Islam, como también hay cosas muy interesantes en el protestantismo y como lo hay también en el judaísmo. ¿Ok? Pero eso no me hace a mí, no me convierte ni en budista, ni en islamista, o perdón, o musulmán, o no me convierte en judío tampoco. ¿Ok? Me convierte en lo que soy, un católico, una persona de amplitud, de conciencia universal, de entendimiento universal, de aceptación y tolerancia universal. ¿Ok? Bien. Y esto también es bueno que se hable. Esto también es bueno que se diga, de dónde venimos, qué defendemos, qué somos. Y de reconocer que sí, hubo errores, por supuesto que los hubo. Y que la hispanidad ha estado influenciada por el protestantismo y fue combatida por el protestantismo, porque la hispanidad sin el catolicismo no puede ser entendido. Cómo fue que la corona española, posteriormente el imperio español, no aniquiló a los indígenas. Al contrario, los asimiló y la reina Isabel la Católica los definió, dispuso que los indígenas, que eran los habitantes originarios de lo que se llamaban las islas occidentales, eran los habitantes originarios y por lo tanto eran protegidos, eran súbditos de la corona y tenían igualdad de derechos. Y por cierto, no tanto en países como Venezuela y Colombia, los indígenas eran bien acogidos. Más bien los españoles fueron los que se encargaron de crear enemistad con ellos, y particularmente los patriotas. Teniendo yo familiares que fueron patriotas y teniendo yo un familiar que fue fusilado porque era un coronel patriota. ¿Ok? Y esta era una de las cosas que yo les recordaba a veces y sé que les caía muy mal a los políticos allá en Venezuela cuando venían con tonterías. Yo les decía, mira, usted no tiene ni sangre ni huesos enterrados en esta tierra. Yo sí. La mayoría, muchos eran de origen extranjero reciente y no tenían ni idea de lo que Venezuela había vivido y sufrido para construir la democracia. Pues estas son cosas que deben ser dichas, deben ser recordadas, deben ser tenidas presentes, siempre no deben olvidarse, porque es el legado que han dejado los ancestros que fundaron lo que una vez fue un país que, a pesar de que fue un país socialista, era un país bastante bueno para vivir en él. Yo, pues mi infancia y mi juventud fue muy bonita. Yo me dedicaba a estudiar y a hacer deporte. Y por supuesto, divertirme, pasarla bien. Por mi cabeza no pasaba inmigrar. Nunca. Eso vino después. Y yo salí muy tarde, como la mayoría de mis amigos compañeros de estudio, de colegio. La mayoría salimos tarde. Algunos salieron muy temprano, creo que 3 o 4, antes de los 25 años, y el resto de nosotros salimos ya entrados los 40 y 50.
Por lo menos yo salí cuando tenía 50 y... No tenía 51 años, estaba por cumplir. Es más, yo salí 30 días antes de cumplir, perdón, después de cumplir los 51 años. Bien, pues suponiendo, ¿no? Que todo lo que yo expuse en la introducción, lo que es el país, lo que es el país desde el punto de vista jurídico, el país desde el punto de vista humano, que estoy seguro de que sí, porque proviene de mi formación en derecho natural, de mi formación en derecho constitucional, mercantil, internacional, en mis lecturas posteriores, cuando pues hice mi maestría en gerencia, mi MBA. Tuve que leer muchísimo y muy rápido, bastante que leí y sigo leyendo. ¿Ok? Y mis estudios como digo, de la dimensión humana, de todo lo que es el mundo, que es para mí lo más importante, ¿verdad? Que es la dimensión humana del país y que originó un proceso migratorio de 8 millones de personas. Se dice pronto, se dice fácil, como tomarse un café. 8 millones de personas salieron, pero hay que verle la cara a eso. Mire, yo solía verme con mis amigos los fines de semana, donde sea, en el kiosco cuando comprábamos la prensa o cuando comprábamos la arepa que veníamos de irnos de rumba, porque bastante que nos íbamos de rumba y amanecíamos hasta bien entrada la noche. Generalmente terminábamos desayunando todos, nos repartíamos entre 3, 4 locales que eran o bien de portugueses o bien de italianos, que eran los que se dedicaban al sector gastronómico. También habían españoles que se dedicaban a ello, pero específicamente estos de las arepas eran portugueses, excelentes personas, muy trabajadoras, grandes amigos fueron de todos nosotros y, y siempre nos encontrábamos. Y llegó un momento en que nos dejamos de ver. ¿Por qué? Porque empezaron a irse. Y había cambiado ya la persona que te vendía la, 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 la sandía, la patilla, o la papaya, la lechosa. Ya era otro. Y tenía unos rasgos distintos. No era de la misma nacionalidad, no era el colombiano, o no era el italiano, o no era el portugués, o no era el venezolano. Ya era entonces un árabe, que no era de los viejos que nosotros llamábamos cariñosamente turcos, porque resulta que la mayoría de los sirios, eh, iraquíes, eh, libaneses, llegaron a Venezuela con el pasaporte verde, el del Imperio Otomano, que posteriormente Turquía, y por eso le decimos turcos allá a todos ellos. Y todavía cometemos ese error cuando hablamos de las personas de origen árabe aquí. Porque bueno, esa cultura está bastante arraigada. Y nosotros no lo decimos de forma despreciativa, porque más bien era gente bien interesante y que tenían un papel en la economía y en el mundo comercial venezolano muy importante. Era el que te vendía los electrodomésticos, era el que te vendía las telas, era el que te vendía cojines, pues, artefactos, instrumentos para la cocina. O bien tenía una tienda establecida, independientemente del tamaño, pequeño, mediano o grande, o era el que lo vendía en forma ambulante. Y eran gente muy, muy, pero muy trabajadora, como todos los inmigrantes. Y yo estudié con varios turcos y tuve amigos drusos también. Venezuela era un crisol de nacionalidades interesantísimo y de religiones interesantísimas. Hasta que llegó el mencionado Chávez y empezó a poner a todos contra todos y a importar gente, ya no musulmanes, sino islamistas, que son diferentes, que a pesar de que utilizan el Corán, el islamista es como el sionista. No se rige por la ley del Código Civil de la Nación, sino se rige por la ley Sharia. Es decir, por lo que en el Corán establece la forma como debes vivir la vida.
Y para ellos todo el que no es musulmán es infiel. Y para el islamista todos los infieles hay que desvivirlos. O te conviertes o te desvivos. Eso es lo que dicen ellos. Y es muy bueno que se sepa. El islamismo no es compatible con el mundo occidental. Tan simple como eso. Muy bien. Me he apartado un poco del guión que lo tengo aquí, pero bien. Entonces, como les decía, pues, si todo esto que yo estoy diciendo es verdad, después de hacer un análisis, usted concuerda conmigo de que es verdad y concuerda conmigo de que es cierto, ¿verdad? Entonces, no hay un país al cual volver. Es una fantasía pensar volver. Y lo más racional es pensar en cómo, si quieres regresar al territorio, que es otra cosa, pues qué vas a llevar allá. O mejor aún, pensar en construir tu vida donde estás, en el país que te acoge, en el país que te permite a ti desarrollar tu nueva vida y fundar tu país. A mí me lo decía mi papá, que, que era muy venezolano. Yo en ese momento, cuando él me lo decía, yo no entendía esas palabras. Tu país es aquel en el cual tú fundas tu familia y vives con tu familia y creces tus hijos. Ese es tu país. Yo pienso que él, que varias oportunidades me dijo, mira, ve pensando en irte, y yo no le hice caso hasta que se le hice caso a la tercera. Como bien decimos, la tercera es la vencida. Pues debía haberme ido antes, pero bueno, muchas cosas también sucedieron bonitas y otras no tanto, que me permitieron aprender y tener ciertas experiencias, ¿verdad? Y hoy la cosa es como es y ya está. Yo tomé las decisiones que tomé y punto. Pero esto de que tu país es aquel en el cual tú fundas tu familia, tienes tu hogar y crecen tus hijos, es cierto. Ese es tu país y ese es el país al que debemos defender. Bien, pues yo pregunto, ¿qué haría que una persona que ha emigrado desee regresar para apoyar un régimen que tiene estas características? No explica cuáles son sus fundamentos filosóficos. Por lo tanto, en mi opinión, es carente de contenido y significados propios. Abiertamente ha manifestado la disposición de entregar su instalación un poder al cual llegó legítimamente y legalmente a través de una elección, que el sistema actual que usurpa ese poder se desconoce y se encargó de despreciar. Por lo tanto, no son gobiernos, no son autoridades, no son nada, son usurpadores. Esta gente que quiere llegar al poder se haya comprometido a entregar a cambio de esa instalación las riquezas de la nación, porque la señora Machado dijo que ella se comprometía con entregar y permitir la explotación del petróleo a las empresas norteamericanas. Otra vez lo mismo. Y luego será dirigida por una persona, el señor González, que es exfuncionario del gobierno de Chávez, el gobierno que destruyó a ese país, porque él modificó las instituciones, él modificó fraudulentamente la constitución. Tan fraudulentamente fue que inclusive hoy en día una de las abogados que fue presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia dijo que ellos habían avalado y permitido y por lo tanto interpretado el referéndum que se hizo para aprobar cuando Chávez consulta con la gente, con el ciudadano, la ciudadanía, pues a través de un referéndum, si estaba de acuerdo con la modificación de la Constitución. Ellos fallaron a favor de ese referéndum y darle validez a ese referéndum como expresión soberana.
de la voluntad del pueblo. Y eso era fraudulento porque la Constitución de 1961 no reconocía ese mecanismo. Y era la Constitución que debió haber defendido ese tribunal. Entonces, ¿qué dijo esta señora? Porque me lo dijo a mí. Y se lo dijo, lo dijo también en otros foros a los cuales yo invité y organicé a esta señora, ¿verdad? Y lo dijo en cenas, en eventos privados, que ellos confiaban en Chávez. Un abogado confiando en la palabra de alguien. No me cuadra. Los abogados confían en pruebas, en lo que se puede probar y en lo que se puede lograr valer como prueba jurídica en un procedimiento o en un juicio o en un acto jurídico. Y eso es aquí en Alemania, es allá en España y es acullá en Venezuela y es en cualquier parte del mundo igual. Por lo tanto, esa señora que diga, que nos diga con los ojitos llorosos y expresando culpa y arrepentimiento porque confiamos en él, me vale nada. Es cómplice de la destrucción de ese país. No la voy a mencionar porque ella sabe quién es. Y me viene bien recordarle. O sí, la señora Sosa. Ella sabrá. Y ustedes saben, los que han migrado a Venezuela y han leído y se han informado, saben de quién yo estoy hablando. Entonces, luego también este señor, exfuncionario de Chávez, fue nombrado o dispuesto como candidato que se sabía que iba a ganar por la señora Machado, sin ella estar obligada a ello. Ella no tenía por qué decidir al señor González como el candidato, porque ella era la dueña del capital político. Se supone que sigue siendo dueña, para mí no. Y yo tengo mis razones para opinar como analista, ¿verdad? Que no tiene ese capital. Lo que pasa es que la gente, en mi opinión, dicen, bueno, es mejor que sea ella porque es la que se ha mantenido en la pelea, un discurso coherente, ¿no? Bueno, sí, ha mantenido un discurso coherente hasta que no se le ha presentado la oportunidad de traicionar. Es decir, hasta que no se le ha presentado la oportunidad de firmar un documento que tenga validez y peso jurídico. Pero yo te aseguro que en lo que ella pueda, porque ya lo ha dicho varias veces, es más, ella le dijo un día a Chávez cuando lo llamaba ladrón en su cara, en un evento del gobierno, cuando ella era diputado, ella dijo que ella promovía el capitalismo social como contraargumento a una repregunta que le hizo Chávez. Y después ella misma enterró eso que dijo de capitalismo social. Porque yo le voy a decir algo. El capitalismo no es social, ni el capitalismo no es blando ni duro, como la democracia tampoco es representativa ni abierta. La democracia es democracia y el capitalismo es capitalismo. Y capitalismo como tal no existe en ningún país del mundo. Jamás ha existido. Nunca ha existido el capitalismo. ¿Ok? Ya, un momentico, disculpen, voy a cerrar un poquito la ventana porque hay mucha iluminación y no veo que el monitor de retorno me dice que no me ven bien. Voy a detener un poquito, un momentico la grabación. Ok, bueno, ha mejorado bastante, ¿no? Espero que estén de acuerdo conmigo. Se movió la persiana. Muy bien. Bueno, ok. Entonces, ¿en manos de quiénes va a quedar el gobierno? Va a quedar en manos de personas que te están diciendo que van a traicionarte, que son pusilánimes, por no decirlo elegantemente, y que han tenido la caradura de decírtelo en los medios, de que van a vender la riqueza de la nación, de que van a entregar los recursos de la nación para ellos mantenerse, llegar al poder y mantener
y ejercer el poder. Y no te dicen cuál es su fundamento filosófico. Cuando hablamos de fundamento filosófico de un movimiento político, estamos diciendo cuál es su visión, cuáles son los principios que fundamentan sus propuestas y su programa, cuáles son los valores y el orden de los valores que ellos pretenden promover y cuáles son el plan estratégico a seguir una vez llegado al poder. Solamente hablan de consignas, solamente dicen cosas que quieren hacer, promesas. Pero yo te voy a decir algo, con una de mis experiencias más importantes como asesor y consultor fue diseñar un programa de gobierno para el estado en el que yo vivía. Y hay varias preguntas importantes que uno se debe hacer antes de abrir la boca para decir yo propongo esto. Uno de ellos es, aparte del planteamiento filosófico, los principios que vamos a proteger, lo que va a fundamentar esta propuesta, los valores que vamos a promover y cuál es su orden, su escala, cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero. Es cómo vamos a financiar esto. Y quién nos va a apoyar o de dónde vamos a conseguir el capital humano, el talento humano y el capital financiero. Es decir, cómo vamos a financiar este programa. Y una vez que uno está de acuerdo con eso, que pasa el filtro de los principios y de los valores, entonces viene la creación del plan que tiene por objeto la satisfacción de las demandas ciudadanas. Ok, voy a aclarar qué significa esto y aquí yo te voy a mostrar el guión, lo que tengo preparado, porque no quise perder tiempo en hacer una presentación y ponerlo bonito, sino que preferí presentarlo en bruto para que es crudo, para que sirva también de referencia y ayude a apoyar a otras gestiones y así también explicarme cuando yo digo lo que estoy diciendo, pues. ¿Ok? Fíjate. Las demandas ciudadanas es lo que la gente quiere lograr, lo que la gente quiere conseguir, lo que la gente, la ciudadano, la comunidad, los intereses comunes que comparte la población que ocupa un territorio, ¿ok? Los deseos y el dolor o los dolores que son comunes a todos y que quieren mitigar o satisfacer. Y eso hay que darle una expresión conceptual, hay que darle una definición, hay que definir cuál es el problema, porque al fin y al cabo un planificador, un técnico, un asesor, un consultor, un gerente, que es el que se encarga de hacer una gestión, tiene que definir cuál es el problema que él va a resolver y tiene que definir cuál es la estrategia a través de la cual va a lograr resolver ese problema y cuáles son las tácticas con las cuales va a desarrollar esa estrategia, cuáles son los medios con los cuales va a financiar esa estrategia y cuáles son, ojo importante, los indicadores que dicen si estamos o no en el camino de lograr ese resultado que estamos diciendo que vamos a lograr. Es decir, nosotros hacemos una promesa y decimos, yo prometo ABC, lo voy a lograr de esta forma en este periodo de tiempo y lo voy a lograr con este costo. Y lo que le voy a reportar a usted, señor contratante del ciudadano, el accionista, la autoridad, el profesor que te corrige el examen, el cliente que te va a pagar, el jefe que va a recibir tu reporte. El indicador el conjunto de indicadores son
el tablero, como el tablero de mando del piloto del avión o del piloto del coche, del vehículo que estás conduciendo. Si tengo suficiente combustible, qué velocidad voy, si esa velocidad cumple con los reglamentos, si la temperatura del coche está bien, si el aire de los neumáticos está bien, si voy en la dirección correcta, si en qué salida de la autopista tengo que salir, en qué entrada debo entrar, si tengo un semáforo, en qué semáforo me paro. ¿Eh? Esos son indicadores, me dicen por dónde voy, si voy en el camino correcto. Esos indicadores son desarrollados y son generados por la estrategia. Para saber si yo voy desarrollando mi plan de acuerdo a lo prometido. Porque cuando yo le voy a decir, quiero cobrar, yo te estoy diciendo, bueno, te prometí A y te entregué A. Pero si yo te prometo A y te entrego C, no puedo cobrar, a menos que C sea mucho mejor que A. Pero si C es deficiente, está por debajo de lo prometido, el Señor no me va a pagar. Y es más, me va a demandar porque lo estoy estafando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se conceptualizan las demandas ciudadanas? Se conceptualizan en el método que yo estudié, que es gerencia pública fundamentada en balance de scorecard, que de paso yo me especialicé en mis estudios de mi maestría en balance de scorecard. Todo lo que yo hago y todo lo que yo le promuevo y le ofrezco y le digo a las personas como que es lo mejor o que es lo conveniente, según el caso particular de cada quien, pero en términos amplios y generales, está fundamentado en la filosofía de balance de scorecard, que se define como una estrategia que yo quiero lograr en 4 dimensiones: la dimensión financiera, la dimensión humana, la dimensión procesos y aprendizaje, ¿verdad? Y la dimensión capital humano. ¿Ok? En esas 4 dimensiones mi estrategia va a lograr tales y cuales resultados. Y va a desarrollar tales y tales indicadores para verificar que yo estoy logrando eso. Y lo voy a medir periódicamente. Cada mes yo cierro. Y para eso yo me planteo un presupuesto de ingresos, en caso de las finanzas personales, de egresos y de indicadores de gestión, de logro. ¿Qué porcentaje de mi ingreso estoy ahorrando? ¿Qué porcentaje de mi ingreso estoy invirtiendo? ¿Qué porcentaje de mi ingreso estoy dedicando al gasto, el gasto corriente? Es decir, comida, servicios y vestido y salud. ¿Y qué porcentaje de mi ingreso voy a dedicar a la educación, que es inversión en lo más importante que tengo yo, en mi desarrollo personal? ¿Y qué tiempo estoy dedicando yo a todo esto? Porque de las 24 horas que nosotros tenemos, 8 reservadas para dormir, 1 y media reservada para comer y aseo, dentro de la cual, en el caso de la comida, al menos una debiera dedicarse a compartir en familia. ¿Por qué? Porque es la forma de mantener la cohesión de la familia, los lazos, alimentar los nexos familiares. Porque nosotros tenemos por concepto, mal concepto, no entender que el primer matrimonio es una empresa, es una asociación, es una sociedad. Segundo, la familia que desarrolla, que funda ese matrimonio, también es una empresa. ¿Por qué estos son empresas? Y ojo, tu vida, mi vida propia también es una empresa. Es Yo S.A., donde tengo un accionista único que soy yo, y en este caso mi esposa. ¿Por qué? Porque yo digo que tu vida personal, tu matrimonio, tu vida familiar es una empresa, por una razón muy simple. Primero, tiene recursos que explota, procesa y genera un output, una salida, un resultado. Número 2, asume compromisos con terceros. Es decir, hay leyes que cumplir, hay normas que satisfacer y reglas que respetar. El derecho positivo y el derecho ordinario, consuetudinario, la costumbre. ¿Ok? Entonces fíjate, ya tienes recursos que explotar, inputs, procesos, reglas y leyes que cumplir. ¿Y qué te falta? Deberás tener una estrategia, es decir, un plan y unos objetivos y unas metas. Objetivo
a largo plazo, metas a corto plazo que cumplir. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que desarrollar una serie de indicadores que te digan, en mi opinión, cuando yo hablo de la persona, 5 dimensiones, ¿verdad? Que satisfacer. Del 1 al 5 es mi escala. Usted puede tener la escala del 1 al 10, no importa. Si, por ejemplo, si usted mide 1,75 y pesa 90 kilos, ¿cómo va a calificar usted su salud en función de su masa corporal? No la va a calificar en 5, que sería lo mejor. Bueno, método alemán. No la va a calificar 1, que es el mejor. Lo va a calificar en 5, que es el peor. ¿Y cuál es la meta? Gradualmente acercarte a 1. Y en los próximos 6 meses llegar a 3, que es el punto medio. Es decir, si tú tienes 25 kilos por demás, tienes que iniciar un plan de dieta y de ejercicio para poder bajar esos 25 kilos. Y no vas a pretender tú que si te hiciste un sobrepeso que tomó 20 años lograrlo, que en 6 meses vas a bajar 10 kilos. Es una tontería. Proponte eso al cabo de 2 años. O proponte eso que en 6 meses voy a bajar medio kilo. Mensualmente voy a bajar medio kilo y al cabo de 6 meses voy a bajar 3 kilos y al cabo del año voy a bajar 4 kilos. Y lo voy a mantener. ¿Ok? Y que tienes que bajar de talla. Entonces ahorita uso 42, bueno, yo en 6 meses tengo que estar en 40 y en un año tengo que estar en 38. Y en 2 años tengo que estar en 33, en 32. Esos son indicadores. Lo que pasa es que lo hacemos y como no nos educan, no nos han educado para pensar de esta forma racional, sino de forma explosiva, emocional o reactiva. Entonces, oye, nos cuesta mucho trabajo organizar y nuestra finanza y nos cuesta mucho trabajo analizar y entender una propuesta política y mucho menos analizar y entender cuando alguien le dice no tienes un país al que volver, no molestarte, sino más bien, épale, atención, ¿por qué me dice que no hay un país al cual volver? ¿Es que dejó de existir el país del que yo salí? Y el político X y Z te es un traidor, te está diciendo en tu cara que te va a traicionar, te está diciendo en tu cara que se va a apropiar de lo que a ti te pertenece. Porque carecemos de métodos. Ya voy a explicarlo. Entonces, las demandas ciudadanas son seguridad y defensa, desarrollo tecnológico, seguridad personal y defensa, salud y educación. Esas son las 3 características, las 3 categorías de demanda ciudadana. ¿Por qué? Porque la seguridad personal viene de la seguridad personal y de la defensa de la nación, física y cibernética. Desarrollo tecnológico, desarrollo energético y desarrollo filosófico. Ahí está la seguridad. ¿Por qué? Y en la base está el desarrollo filosófico. Porque si a mí me enseñan a pensar, si a mí me enseñan a analizar, yo puedo también, asimismo, crear conceptos, definiciones, imágenes de mi victoria personal, imágenes y planes personales y una estrategia personal. Y me sé relacionar mejor con el entorno en el que yo estoy involucrado, con el entorno en el que yo me estoy desenvolviendo y con las personas con las que me estoy relacionando, porque voy a saber comprender mejor. Por ejemplo, si yo soy católico y tú eres protestante, voy a saber entender mejor por qué tú dices lo que dices, por qué tú puedes aceptar o rechazar lo que aceptas o rechazas y cómo relacionarme contigo de tal forma de que se construya una relación virtuosa y una relación que dure muchos años y se pueda crear una amistad que dure media vida, por decirlo menos, o un matrimonio que dure muchos años y una familia que dure muchos años y no vivir de relaciones efímeras tipo colibrí o saltamontes, ¿no?
porque muy, muy chévere satisfacer nuestras apetencias sensuales, pero nosotros no vamos a ser bonitos toda la vida. No somos jóvenes toda la vida, ni vamos a estar sanos toda la vida, ni si somos millonarios seremos millonarios toda la vida tampoco. Entonces, pues, yo creo que merece la pena que tengamos herramientas de carácter intelectual para poder asimilar las cosas de manera coherente, de manera ordenada. Aquí está el, lo que en el guión está la pirámide se ve mal, lamentablemente, ¿no? Disculpe, aquí más o menos se puede ver, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo voy a poner aquí en la pizarra, un poco improvisado. Vamos a mirar aquí. Venga. Fíjate. Base, cúspide y medio. Nosotros tenemos como base, he propuesto yo y propongo, primero que nada, en un país como Venezuela que tiene una situación, salud. ¿Por qué? Porque la salud, que es la que defiende la vida, protege la vida, en este momento también la salud en Venezuela es sumamente precaria. Posteriormente, ¿qué vendría? Vendría la educación, porque una persona sin salud no se puede educar. Y luego vendría seguridad personal. Seguridad. Porque si yo desarrollo una actividad económica, si yo desarrollo una actividad mercantil adecuada, que me permita a mí crecer, es decir, que el tamaño de mi pastel crezca y que el tamaño de las porciones sea cada vez más grande y pueda repartir más entre más comensales a la mesa, es decir, pueda dar más, así como me enriquezco porque mi pastel crece, también yo pueda también compartir más, pueda dar más, porque, por ejemplo, si mi empresa y mi vida tiene éxito, yo puedo pagar más impuestos y que yo pague más impuestos significa que se puede ayudar a más personas en mayor cuantía. ¿Ves? Entonces, salud, educación, formación, capital humano, aprender a pensar, aprender a contar, aprender actividades que le creen valor a las demás personas y podamos crecer y desarrollarnos también al mismo tiempo que vamos haciendo. Y posteriormente, y aquí es donde está el punto, esta pirámide, cambiar la constitución de esta pirámide, que en su base esté la educación, que en el medio siga estando la salud y que en la cúspide perdón, disculpe, que aquí tengo un error. Que en la base esté la seguridad, en el medio la salud y en la cúspide esté la educación. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque si la pirámide va cambiando y la salud pasa de base a ser medio, significa que la salud es una forma de vivir. La salud ya está dada. Y como la población vive cada vez más años, requiere una base en la seguridad porque conforme los sistemas económicos y sociales se van desarrollando, se van sofisticando, son también más delicados y más inestables. Entonces necesitan
protegerse y protegerlos, resguardarlos de otros sistemas que son menos desarrollados y que no por la vocación de causar daño, sino por la forma de operar, que no puede ver tantas variables que la educación a mí sí me permite ver, porque cuando nosotros ampliamos nuestra conciencia, somos capaces de ver cosas que otros no pueden ver. Y como colectivo o como sociedad, si nuestra educación mejora, nosotros podemos como sociedad ver cosas que otras sociedades no pueden ver, que otros países no pueden ver. ¿Entiendes? Entonces, la pregunta que nosotros debiéramos hacerle entonces a este político de turno es: ¿cómo me vas a llevar a mí de la posición A la posición B? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo me vas a llevar tú a mí de donde yo estoy ahorita, de a donde donde tú dices que quiero estar, o a donde yo quiero ir, o donde mejor aún nosotros queremos ir? ¿Cómo vas tú, político, a llevarnos nosotros de aquí, de A B? ¿Cómo vas a llevarnos tú, gerente, presidente de empresa, de la situación actual a la situación deseada B? ¿Cuál es la estrategia? ¿Y cada cuánto tiempo me vas a reportar tus resultados? ¿Y cada cuánto tiempo tú me vas a decir que estamos más cerca de donde estamos en el momento de partida? Como un navegante que sale de un puerto o como un aviador que sale de un aeropuerto, sabe bien de dónde sale porque sale de donde zarpa, de donde despega, y dice que va a llegar. Oye, sale de Caracas, o sale, perdón, de Madrid, dice que va a llegar a Tokio y aterriza en Portugal. No, no es normal, ¿verdad? Bueno, pero si yo digo en el plan de vuelo, salgo de Madrid a las 8 de la noche y llego a Tokio al día siguiente, 24 horas después o 14 horas después, a las 16 horas, pues así debe ser. Y si no aparezco ya me van a venir a buscar desde Tokio hasta Madrid, porque en algún lado del camino voy a quedar. ¿Ok? Entonces, amigo, amiga, no te dejes distraer por planteamientos falsarios, por planteamientos mentirosos. No te dejes orientar por personas que no te plantean una estrategia. No te dejes orientar por personas que no te preguntan. No te dejes orientar por personas. No busques soluciones inmediatas, fantasmas, rápidas. Porque así como es un proceso para llegar a un estado indeseado, es un proceso para salir del estado indeseado y llegar al estado deseado. Y así como los procesos se toman un tiempo, que es una dimensión en la cual suceden eventos y fenómenos más o menos observables, también se toma un tiempo en que ese proceso se ejecute. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes y oír y entender una cosa, asegurarnos de que las personas que están hablando con nosotros están utilizando el lenguaje de la forma correcta, de la forma coherente. Es decir, lo que me están diciendo es exactamente el mensaje que yo estoy recibiendo. ¿Y sabes cómo se logra eso? De la forma más antigua y mejor que existe, que es preguntando. Y la pregunta, las preguntas no pueden dejar de ser nunca qué, cómo, dónde, cuándo, con quién, para qué, por qué. Aquí hay dos preguntas muy importantes: ¿por qué y para qué? Voy a explicar. ¿Por qué? Es de donde viene la justificación, el pasado. Miro atrás. ¿Y para qué? Es el futuro. Es hacia donde yo voy a ir. Es la razón de. Y en el medio, entre el por qué y el para qué, está la estrategia. Y está la estratega, el ejecutor. Está el yo y el nosotros. Y está el estar y el hacer. Si nosotros
queremos un buen vivir, tenemos que tener un buen estar, un saber estar y un buen hacer, un saber hacer. Esta es la labor de un coach, esta es la labor de un político, esta es la labor de un dirigente, esta es la labor de un líder. Dar una imagen de una victoria y decir cómo vamos a alcanzar esa victoria y de entregar reportes de gestión y de desempeño de si estamos en el camino de la victoria o si nos estamos alejando de ella o no vamos en lo absoluto. De eso se trata. Y esto es lo que yo, Ricardo Rechaga, te ofrezco como coach financiero, como asesor en marketing y en el programa El Compás Financiero. Me despido, creo que ha sido suficiente, me he explicado lo suficientemente bien como para demostrar los puntos expresados en el inicio. Te deseo que te vaya excelente. Siempre ten un plan. Invierte en tu futuro. Te habló Ricardo Recheaga del Compás Financiero para Washington TV y mi canal YouTube. Un abrazo, que te vaya súper.